no es si ChatGPT se equivoca, porque claro que se equivoca, es un hecho que se equivoca, que entre otras cosas la gente lo usa demasiado para contarle cosas muy personales. Por eso compartir datos personales no solamente es algo imprudente, es un error garrafal. Y ojo, esto no es una exageración. Cada vez más personas confían en lo que ChatGPT les dice sin verificarlo, sin leer nada. ¿Cuántas veces creemos en sus errores? ¿Nos hemos dado cuenta de esto antes? ¿Habías pensado en esto? Estás usando mal ChatGPT y en este video te voy a decir por qué es un peligro. ChatGPT no siempre dice la verdad, pero te lo dice como si la supiera, y ese es el problema. Suena seguro, usa palabras convincentes, cita autores, menciona cifras, pero a veces todo es inventado. Lo peligroso no es que te equivoques o que la IA se equivoque, sino que lo hace con una elegancia que engaña, y cuando algo suena tan confiado, uno baja la guardia, porque claro, confiamos en la voz que suena más segura, y eso está bien hasta cierto punto, ¿no? Ese tono firme que nos da la sensación de que esto debe ser cierto, claro, pero ChatGPT no es un experto, no tiene memoria humana, no entiende lo que dice, solo predice qué palabra sigue a la anterior, basándose en miles de patrones de texto. Eso significa que puede escribir una respuesta brillante y completamente falsa al mismo tiempo. No creas que ambas cosas no pueden convivir de la misma manera. Mucha gente no lo nota, lee un texto bien redactado y frases que suenan inteligentes y asume que debe ser verdad. Pero lo que parece un conocimiento muy profundo a veces es solo una ilusión de coherencia. Esa es la primera gran trampa de la inteligencia artificial. No sabes cuándo te está mintiendo y lo hace sin querer, porque tampoco puede querer porque no piensa, no siente y no lo hace de una manera tan natural, a veces un poco más robótica, pero está aprendiendo con el tiempo y cada vez lo hace más natural, tanto que uno termina repitiendo sus errores. Es como un eco digital que amplifica la desinformación sin intención de hacerlo. Pero ¿cómo tendría intención si es una simple inteligencia artificial? No porque realmente quiera engañarte, no, sino porque no distingue entre lo que es real y lo que es inventado. Pero hay algo más curioso todavía. Mientras más convincente suena, más difícil es dudar de ella. Cuando escribe, claro, es más confiable y más gente confía en ella. Cuanto más natural responde, menos revisamos lo que dice. Así poco a poco se construye una dependencia silenciosa. Ahora, imagina esto. Un usuario le pide una cita académica, una estadística, un autor que respalde la idea de ChatGPT. Pero ChatGPT se la da con nombre y apellido. Pero si uno va a buscar fuentes, extrañamente algunas veces ni siquiera existen. Nunca existió. Incluso puede decirlo con tanta seguridad que parece totalmente cierto, pero lo vas a buscar en otras fuentes y no existe. Lo más probable es que hayas combinado fragmentos de textos reales hasta crear una referencia falsa, pero perfectamente creíble. Y claro, llegas tú, la copias y la pegas como si nada y la conviertes en parte de un texto serio, que para ti es verdad, pero partiendo de una verdad falsa. Entonces, allí es donde empieza la cadena de desinformación. Sin querer, nosotros mismos estamos alimentándonos de información errónea. El error no está solo en la máquina, está en cómo la usamos, en creer que porque suena bien, debe ser correcto. Pero no siempre es así. ChatGPT no tiene intención, no podría tenerlo, pero nosotros sí tenemos responsabilidad, porque somos lo que sabemos o creemos que sabemos. Porque aunque parezca un sabio digital, sigue siendo un generador de palabras, no de verdades. Y la verdad es algo que va más allá de simplemente una parte digital. Y lo más importante es que no necesitas saber para convencerte, no necesita convencerte para que tú te convenzas. Puede inventar, puede exagerar, puede citar mal, pero si suena lógico,
terminamos por creerlo y llenamos esa bola de nieve de información que es errónea con otra más errónea y terminamos creyendo algo que es, además de ser falso, completamente inventado por una inteligencia artificial. No solamente es mentira, sino que además está bien escrito. Ese es el nuevo tipo de error moderno, el error convincente, no el que se nota, no, porque claramente no funciona así, sino el que se camufla entre las frases bien construidas. Y ahí está el gran problema. Ahí empieza una forma distinta de desinformación, más sofisticada que las redes sociales, porque claro, no está la intervención humana para hacer que sea el error más evidente. No, es mucho más complejo que eso, porque viene de alguien, o mejor dicho, viene de algo que no intenta manipularte, porque no es un alguien, es un algo. Pero entonces no es que tenga una intención de manipulación, sino que es un sistema que no sabe distinguir lo que está inventando, lo que está creando. Y lo peor es que esa desinformación no siempre se detecta a tiempo. No hay alarmas, no hay advertencias, solo una respuesta bien escrita que suena demasiado bien para ser falsa. Claro, ¿cómo podría hacerlo si está súper bien escrita, sin faltas de ortografía? Entonces la pregunta que realmente es importante y que nos hacemos no es si ChatGPT se equivoca, porque claro que se equivoca, es un hecho que se equivoca, sino cuántas veces creemos en sus errores. Y es que nos hemos dado cuenta de esto antes. ¿Habías pensado en esto? ¿En siquiera comprobar lo que dice ChatGPT cuando tú buscas una información? Probablemente la mayor parte de las veces es tan convincente la verdad o las palabras que están escritas como verdad que ni siquiera las cuestionamos. ¿Cuántas decisiones, opiniones o textos se escriben basados en datos que nunca existieron? Y aquí surge otro conflicto mucho más silencioso, el de la confianza. Porque una vez que confías en una herramienta, dejas de cuestionarla. Y cuando dejas de cuestionarla, te vuelves dependiente. Y aquí es otro mayor problema, porque esa dependencia es invisible, pero crece cada vez que dejamos de pensar por nosotros mismos. Porque a ver, no se trata solamente de verificar datos, eso es una parte. Se trata de entender que detrás de cada palabra escrita por la inteligencia artificial hay una enorme red de textos humanos con todos sus sesgos, errores y prejuicios. Dicho de otra forma, se basa en ya algunos textos de errores para escribir con más seguridad, pero que muchos son errores y además son información falsa. Y si no aprendemos a leer con distancia crítica, podríamos terminar adoptando errores ajenos como verdades propias. Por eso la desinformación no siempre viene de afuera, a veces nace del uso cómodo y sin filtro de la tecnología, de ese deseo de tener respuestas rápidas sin detenernos a pensar con criterio, ni siquiera a pensar si son correctas. ChatGPT no miente. A ver, no es que busque decir mentiras porque no sabe si una cosa es mentira o es verdad, pero tampoco dice la verdad, solo calcula probabilidades y ese cálculo a veces, y muchas veces, es que lo falso tiene más sentido estadístico que lo verdadero. Entonces es complejo porque uno pensaría que, claro, si es una IA debería decir la verdad, pero lo que busca es que las palabras se parezcan unas a otras para que sean estadísticamente más probables que aparezca la siguiente palabra. Sí, así es. Y esa es la verdadera paradoja que muchos no ven. Lo que suena más lógico no siempre es lo que es verdaderamente cierto. Cada vez que confiamos ciegamente, porque es lo que hacemos hoy en día, le damos más poder a la apariencia que a la verificación, más valor a la forma que al fondo, más fe al algoritmo que al criterio. Y en esa fe tecnológica creemos y corremos el riesgo de olvidar cómo pensar, cómo dudar, cómo contrastar la información. Porque el peligro no está en que una máquina hable, puede hacerlo, sino en que nosotros dejemos de hacerlo, dejemos de pensar, dejemos de criticar y de dudar esa información. El problema no está en que escriba por nosotros, eso es lo de menos, sino en que nos convenza de no escribir más, de que no vale la pena escribir porque ya tienen la respuesta
así en un par de clics. Ese es el inicio de un nuevo tipo de error humano, el que nace del exceso de confianza de una inteligencia que no comprende. Y aunque uno diría, ¿cómo no comprende? Porque no comprende lo que está haciendo, solo lo está haciendo por matemática, por estadística, por probabilidad. Y justo allí, cuando creemos que dominamos la herramienta, es cuando más vulnerable nos volvemos. Pero esto apenas comienza. Detrás de la desinformación hay un riesgo mucho más profundo, uno que para muchos y que muchos pasan por alto, el de la privacidad. Porque si no cuidamos lo que compartimos, la información más peligrosa no será la que ChatGPT invente, sino la que nosotros mismos les hemos estado entregando. Y debo aclararlo porque mucha gente ni siquiera se da cuenta y parece que asume que sí. Cuando usas ChatGPT no estás hablando con un amigo, entiéndelo. Por favor, que la gente lo entienda. Estás interactuando con un sistema que aprende de cada palabra que escribes, cada pregunta, cada texto que compartes se convierte en parte de un proceso más grande y es un entrenamiento constante. No es que sea empático contigo, está entrenado para hacerlo. Y aunque eso suene inofensivo y parece algo simple, hay algo que no todos consideran. Nada de lo que escribes se borra del todo. Todo queda en la nube para siempre. La privacidad digital es como una moneda invisible. Uno no la nota hasta que la pierde. Cada vez que compartes una historia personal, una dirección o un número o incluso una opinión sensible, estás dejando una huella. Sí, se llama huella digital. Puedes buscarlo y te darás cuenta que no estoy inventando nada. Una huella que, aunque no se ve, forma parte de los datos que ayudan a mejorar el modelo. Y ayudan a mejorarlo con la información tuya, con la información personal que le das. Por eso, esos mismos datos pueden volverse un riesgo si contienen información privada o corporativa. Imagina que alguien, sin pensarlo demasiado, usa ChatGPT en su trabajo y copia fragmentos de un informe interno, que probablemente ya más de uno lo ha hecho. No me queda duda de que es así. El modelo no recuerda, entre comillas, en el sentido humano, pero puede usar esos datos que pasan a ser parte de los patrones del lenguaje que lo alimentan. Ya no solamente es un dato y ya, es un dato que será usado para alimentar todo lo que es la inteligencia artificial dentro de su información que ya tiene. No se trata como de teorías de espionaje raras, no, sino de exposición, una exposición involuntaria pero muy real. La confianza digital no se trata solamente de tener buenas intenciones, no se trata solamente de eso, sino de entender los límites del espacio en el que te mueves. ChatGPT no es un buzón cerrado ni un diario personal, que entre otras cosas la gente la usa demasiado para contarle cosas muy personales. No es así. Es una herramienta pública que procesa información en servidores distribuidos en muchas partes del mundo, donde lo que tú escribes puede contribuir al desarrollo de futuros sistemas que están en otra parte y no solamente en tu servidor personal, que es tu celular. No, están repartidos por muchas partes del mundo. Por eso, compartir datos personales, datos financieros o datos institucionales de tu programa, de tu trabajo, de tu empresa, no solamente es algo imprudente, es un error garrafal, un error estratégico a nivel de corporativo, información que es muchas veces muy sensible. Y lo curioso es que esta advertencia está allí, está escrita en la parte de abajo, y está en la IA, está abajo, escrita en letras pequeñas, en los términos, que entre otras cosas, términos y condiciones que nadie lee y que nadie lee jamás, pero nadie se detiene a darse cuenta, y aunque esté ahí y muchos lo hayan leído, les da igual y lo usan con total libertad, porque el diseño está hecho para que parezca simple, inmediato, accesible. La conversación fluye tan natural que uno se olvida que en realidad está entregando la información valiosa personal o fragmentos de tu vida privada a una base de datos que es masiva. Pero hay un punto en el que la conveniencia nos hace extremadamente descuidados. Preferimos la rapidez a la prudencia. Y ese intercambio invisible es lo que lo hace
Hombre, entregamos algo más que palabras, entregamos contexto, información privada de nuestra vida. Porque en el lenguaje está todo lo que somos, nuestras emociones, intereses, temores, rutinas, miedos, cosas mucho más privadas. Y ChatGPT no es que lo entienda entre comillas, pero sí lo usa, y ese uso, aunque parezca que es anónimo, puede terminar teniendo implicaciones mayores cuando se multiplica a escala global. Por eso el verdadero riesgo no es que el modelo lea tus datos, no, eso es una parte del problema, el principio del problema. El problema está en que tú crees que no importa compartirlos, crees que da igual, crees que no interesa. En el momento en el que asumes que nada puede pasar, ya perdiste el primer paso hacia el control de tu privacidad. La privacidad no se quita de golpe, se va como quitando, como erosionando poco a poco con cada clic que damos, con cada interacción entre comillas inofensiva. Y claro, en contextos laborales o educativos, esto puede ser incluso aún más delicado, porque un solo error, uno solo, puede filtrar información confidencial, un reporte interno, una lista de clientes, una política institucional, un caso de un niño que le pasó algo. Todo esto puede parecer un simple texto. En un principio, claro, información para que nosotros tengamos resultados mucho más rápidos, hasta que deja de serlo. La frontera entre lo privado y lo público se va difuminando, se va acabando en segundos. Pero hay algo más inquietante. Cuanto más usamos estas herramientas, más natural nos parece confiarles todo. Nos parece algo tan simple, tan normal. Esa comodidad disfrazada de eficiencia que nos gusta tener. Creemos que estamos ahorrando tiempo. Y en ese descuido no es una simple casualidad. Es parte del diseño que está produciendo estas inteligencias artificiales que permiten más fluidez, más rapidez y más familiaridad. Como, sí, hermano, no te preocupes. Y muchas respuestas son muy naturales, como hablamos nosotros. Pero lo cierto es que no es tan parecido, solamente simula que lo es. Cada respuesta bien formulada refuerza la idea de que no hay peligro, de que estamos seguros, de que no pasa nada. Sin embargo, toda plataforma que analiza lenguaje necesita analizar lo que dice. Y lo que dices puede revelar mucho más de lo que crees. Al día de hoy, Google sabe mucho más de lo que cualquier persona e incluso tú sabes de ti mismo. Hay quienes piensan que mientras no compartan información mucho más como contraseñas, están a salvo. Pero no se trata solamente de eso. Una conversación cotidiana puede revelar tu ubicación, tus hábitos, tus horarios, las cosas que te gustan, incluso tus relaciones personales, que parece irrelevante, pero puede volverse significativo cuando se conecta con millones de otros datos. En este punto, la privacidad deja de ser una cuestión técnica y se convierte en una cuestión de conciencia. No se trata de desconfiar de la tecnología, no, porque va con nosotros hace ya casi 60, 70 años desde que se inventó el primer computador, sino de usarla con criterio, saber qué cosas compartir, cuándo hacerlo y por qué. No hay una barrera física de que te dé una advertencia cuando estás pasando el límite, no compartas aquello. No, es el juicio que tú mismo debes tener. Es tu propio juicio. Y aquí aparece el conflicto más sutil. Cuanto más confías, menos vigilas. Cuanto menos vigilas, más compartes. Es una cosa que nos pasa. Generamos confianza con las máquinas, con las personas y hablamos más con más confianza. Cuanto más compartes, pierdes el control de tu información y de lo que tú puedes guardarte en tu privacidad. Es un círculo casi invisible, alimentando casi que por la ilusión de la comodidad que supuestamente creemos que no tiene ningún costo. Pero en la era digital, todo tiene un precio. Y a veces lo más caro es lo que parece gratis. Detrás de cada texto que escribes hay una decisión. ¿Estás usando la herramienta o la herramienta te está usando a ti?
para alimentarse sus datos? Esa pregunta no tiene una respuesta inmediata, pero sí un eco profundo que ya empezamos a vivir, que la IA está tomando mucho más control de información muy personal, porque cuando cedes información no solamente entregas datos, entregas poder sobre ti, y ese poder está en las manos que hasta el momento hay un riesgo, pero puede volverse un riesgo real. Un riesgo real cuando la inteligencia artificial se simplifique, se vuelva mucho más completa con la robótica. Hay algo mucho más profundo que la privacidad, algo que no se mide en datos, sino en hábitos mentales, porque mientras más nos preocupamos porque la máquina sabe de nosotros, estamos olvidando algo más, lo que nosotros dejamos de saber de nosotros mismos. Claro, porque ahora pensamos, la IA sabe más que yo, y la usamos y dejamos de aprender de nosotros mismos y de preocuparnos y de administrar conocimiento en nuestra mente para ser mejores. El verdadero problema empieza cuando dejamos de pensar, no porque no podamos, claramente podemos, sino porque dejamos que una máquina lo haga por nosotros. ChatGPT no roba nuestra inteligencia, no es que nos haga más torpes, aunque hay estudios que demuestran que sí, y de eso hablaremos en un próximo video. Cómo ChatGPT y otras IAs nos están volviendo más tontillos. A ver, pero tal vez en el momento no es que seamos tontos de por sí, estamos en un proceso, pero sí puede adormecer nuestra intención de pensar. Lo hace de forma sutil, casi amable, como una mano que te dice, no te preocupes, yo me encargo. Eso es ChatGPT, el mejor asistente del planeta. Y ahí empieza la dependencia cognitiva, la dependencia que va de dejar de pensar. No llega de golpe, no, eso va disfrazado como comodidad. Porque hoy tenemos la sensación de que no vale la pena escribir, no vale la pena esforzarse en escribir una idea. Si la inteligencia artificial puede hacerlo mejor que yo y mucho más rápido, lo que parecía una ayuda se convierte en un hábito, y el hábito en una forma nueva de pereza mental. Antes, para aprender algo tenías que buscar, tenías que comparar, leer, equivocarte, pensar. Ahora la verdad es que solamente basta con escribir una pregunta y recibir una respuesta lista, bien redactada, con tono profesional. Pero lo que se ganó en velocidad se perdió en profundidad. Y eso ya está ocurriendo a velocidades luz, porque la comprensión no nace de la respuesta, no, nace del proceso de buscarla, nace del proceso de comparar distintas opciones, analizar la información y sacar el resultado a partir de ahí. Y ahí está el punto crítico. Mientras más usamos ChatGPT como reemplazo, menos usamos nuestra capacidad de razonar. No porque la herramienta nos limite, por sí sola no lo puede hacer, sino porque nosotros la usamos mal. En lugar de apoyarnos en ella para mejorar, nos apoyamos en ella para no pensar. Ni siquiera sabes si lo que dice es real o no. Copian una respuesta, no es lo mismo que comprenderla. Copiar una respuesta y simplemente tomarla y pegarla en una parte no es lo mismo que comprender lo que dice ahí. Y lo preocupante es que el cerebro se adapta muy rápido. Cuando dejas de cuestionar, el cerebro se acostumbra al confort. Es el inicio de un aprendizaje pasivo, donde el conocimiento ya no se construye, solamente se consume. Y eso es extremadamente lamentable. Habiendo como humanidad alcanzado el clímax de la inteligencia, estamos yéndonos a pique hacia la estupidez. Porque esa dependencia no solamente afecta a estudiantes o a profesionales, sino a cualquiera que use la herramienta con tanta frecuencia que luego ya ni siquiera lea lo que dice. Es que no leemos lo que dice, solamente lo copiamos y lo pegamos en un lugar y listo, porque hasta la flojera da para leer lo que ya respondió, aunque esté lista la respuesta, porque sin darnos cuenta empezamos a usar el mismo lenguaje que la máquina. Adoptamos su estilo, su estructura, su tono, perdemos parte de nuestra voz. Y cuando todos escribimos igual y pensamos igual, lo que antes era una expresión individual se convierte en una uniformidad digital, donde ya no hay esa individualidad ni tampoco la creatividad. Las ideas se vuelven previsibles y la creatividad empieza a parecer un algoritmo más. Pareciera que fuésemos otro algoritmo hoy en día. Lo paradójico es que ChatGPT puede ayudarte a ser más creativo si sabes
cómo usarlo correctamente. Pero si lo usas sin filtros, sin criterios, sin entender cómo tú darle la vuelta a la IA para aprovecharla a tu favor, terminas pensando en patrones que no son tuyos. No porque te lo imponga, sino porque tú mismo elegiste seguirlos por la mera flojera. Por la mera flojera y nada más. Algunos dirán, no pasa nada, que la herramienta es una sola ayuda, que no pasa nada, yo la uso y sé lo que pienso, claro, pero esa ayuda no significa que sea un sustituto. El problema es que ChatGPT no es que piense, porque no piensa, sino que tú dejes de hacerlo y dejes de hacerlo. Quien lo usa, que él no piense, es el problema. El problema no es la IA en sí misma, sino que quien la usa deje de pensar. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, marca un cambio enorme en la forma en que aprendemos. Hay una generación entera, una generación completa hoy en día que está creciendo creyendo que preguntar es aprender y copiar y ya. O ver un video en TikTok y pseudo aprender una información y ya saben. Pero no es así. Que creen que investigar es pedirle a una máquina que resuma. Eso no es investigación. Eso no lo es. Creen que escribir es ordenar a una máquina que una IA lo genere. Eso es simplemente la ilusión de conocimiento que se siente y te hace creer que te hace una persona productiva, pero no deja un conocimiento real, no deja una huella real. Y esa ilusión no se corrige con más tecnología, sino con más conciencia, porque no hay inteligencia artificial que pueda reemplazar la curiosidad humana, ni algoritmo capaz de cuestionar algo por ti. No puede hacerlo. La imprevisibilidad humana, esa manera de ser impredecibles, no lo puede hacer una IA. No pierdas eso. La pregunta que nos queda no es si ChatGPT nos hace más inteligente, porque claramente no es así, sino que nos preguntemos si nosotros la estamos usando para hacerlo. ¿Estamos usando la IA para ser más inteligentes? El aprendizaje no es un atajo, es un camino. No puedes aprender de forma rápida, no puedes aprender de forma veloz, solo se aprende con la experiencia, el conocimiento y la información. Pero cuanto más nos acostumbramos a respuestas inmediatas, menos toleramos el esfuerzo. Y cuando el esfuerzo desaparece, y ya está desapareciendo para muchos, nuevas generaciones que están perdiendo la paciencia, el pensamiento crítico se debilita. Y eso es grave, porque justamente fue eso lo que nos llevó a la humanidad que somos hoy en día. Es como un músculo el pensamiento crítico. Si no se usa, se atrofia. Entonces, ¿qué pasa cuando una sociedad entera deja de ejercitar ese músculo? Lo que pasa es que empiezas a confiar ciegamente. Y la confianza ciega en el mundo digital es el terreno perfecto para los errores, para los sesgos y para la manipulación. Por eso la dependencia cognitiva no es solo un riesgo personal, es un riesgo colectivo. Porque cuando millones de personas dejan de cuestionar y empiezan a aceptar lo que leen, el error se vuelve la norma. Y lo más grave es que dejan de percibirlo como un error. Ahí es donde está el peor de los problemas, porque cuando un error ya nadie lo nota, entonces es una bola de nieve casi que interminable. No hay inteligencia artificial capaz de reemplazar la duda. No, dudar es lo que nos hace humanos, porque en la búsqueda de la comodidad hemos empezado a perder ese hábito. Es muy triste y está pasando. Y justo cuando creemos que lo entendemos todo, llega la otra dimensión de este problema, una mucho más antigua, más profunda y mucho más ética. ¿Qué pasa cuando esa misma herramienta se usa en espacios donde la integridad debería ser inquebrantable? El objetivo no es prohibir el uso de ChatGPT. Nadie puede hacerlo hoy en día y creo que está casi ya imposible de lograr y nadie debería hacerlo. La meta es aprender a usarlo con criterio, con responsabilidad y sobre todo con conciencia. Y no es que, no es que nadie pueda, porque hay gobiernos detrás y empresas detrás de todo esto. Alguien podría hacerlo, pero es retroceder en lo que hemos avanzado como sociedad.
Entonces, el problema no está en la herramienta, sino en la forma en la que la incorporamos en nuestra vida cotidiana. Y eso se nota especialmente que es un terreno sensible, el académico, el ético, el que lo hace humano, persona. En los últimos meses, miles de estudiantes y profesionales han usado ChatGPT para redactar trabajos que otros van a leer, y como lo dije antes, muchos están llenos de falacias. Son artículos e incluso tesis completas, pero lo que parece un atajo puede convertirse en una trampa muy silenciosa, porque un error tras otro, ya te digo, esto no va a terminar bien. Usar ChatGPT para escribir sin reconocer no es solo un error académico, es una fractura ética, no porque esté prohibido usarlo, sino porque se borra la línea entre lo que pensamos y lo que copiamos. ¿Dónde está lo que producimos? ¿Dónde está lo que criticamos? Está difícil entender esa línea entre lo que construimos y lo que reproducimos. Cuando entregamos un texto generado con inteligencia artificial, sin citarlo, lo que estamos diciéndole es que esto lo hice yo, entre comillas, y esa es una afirmación falsa. Tú no hiciste eso. ¿Por qué? Porque no aprendiste nada y no sirvió de nada hacerlo más que cumplir. ¿Y de qué vale cumplir? Si finalmente lo que importa es el proceso que te lleva a ser mejor, a aprender, y aprender es experimentar más, y experimentar es llegar a cumplir ese ciclo de la vida. El conocimiento no se trata solo de tener información en la cabeza, sino de ser honestos con su origen, lo que pudimos aprender. La crítica distinta, aunque leyendo el mismo libro, tiene el otro, porque su perspectiva de la realidad es distinta. Las palabras tienen contexto. Ignorar eso es como robar sin darte cuenta que lo estás haciendo. Es como robarte a ti mismo. Y la verdad es que en el ámbito académico eso se llama plagio, pero en la parte humana es como negarte a formar tu propia esencia de lo que quieres ser y hacer en el futuro. Pero más allá del nombre de si es un plagio o no, lo grave es que se pierde el conocimiento, la oportunidad de discutirse a sí mismo en ese proceso, porque el aprendizaje no está en el resultado. No es eso el propósito, sino en el recorrido: investigar, comparar, escribir, revisar, preguntarse, cuestionarse, hasta llegar a sentir emociones, corregir. Esa experiencia es lo que forma el pensamiento. Si dejamos que ChatGPT haga todo por nosotros, nos estamos perdiendo de ese aprendizaje, de esa oportunidad de crecer. Estamos delegando y no estamos enriqueciéndonos para hacer lo que queremos ser en la vida. Porque como ya lo dije, no estamos aprendiendo, estamos delegando. No persona, sino máquina que haga lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Y lo curioso es que incluso cuando la herramienta parece perfecta, no lo es. No lo es. No siempre cumple las normas metodológicas ni la estructura de un estilo académico. No lo hace siempre. Por mucho que lo intente, y aunque tenga el conocimiento y la información de un nivel de doctorado, en muchos se equivoca. Puede sonar convincente, pero carece de fundamento, un argumento vacío. En el fondo es simplemente información que le falta sustancia. La inteligencia artificial no distingue entre rigor y apariencia. Nosotros sí, nosotros sabemos de la esencia de algo que está escrito desde el sentimiento. Y es allí donde radica nuestra responsabilidad, porque si no aprendemos a usarla críticamente, acabaremos creyendo todo lo que está bien escrito y creyendo que eso, por estar bien escrito, es verdad. Además está el tema del valor personal del conocimiento. O sea, el valor personal del conocimiento nuestro. Cuando uno se esfuerza, se equivoca, mejora con cada acción que va tomando. El aprendizaje se vuelve parte de tu identidad, y eso es valiosísimo, porque cuando solo copias lo que la máquina dice, lo que produce no te pertenece, no es de tu identidad. Necesitas producir, porque eso te convierte en quien eres. Quien eres es tu esencia.
Entonces no lo entiendes, no lo defiendes porque no lo recuerdas, y uno defiende lo que uno ha construido, lo que es de uno, lo que ha forjado. Y entonces, ¿de quién es esa voz que habla por ti? ¿Eres tú? ¿Tú estás construyendo eso? Esa es la pregunta. Por simple que parezca, tiene un peso enorme, porque la identidad de lo que somos es lo que hemos formado a lo largo de nuestra vida, porque el lenguaje moldea la identidad. Lo que escribes refleja lo que piensas, refleja cómo te sientes. Si dejas de escribir con tu voz, poco a poco dejas de pensar con ella. Y eso no solo afecta al mundo académico, afecta la manera en la que nos relacionamos con el conocimiento, con la información, con la esencia de las cosas. El aprendizaje se convierte en un trámite y debe ser una transformación, debe ser algo que te invite a que te cuestiones. Esto tiene consecuencias profundas y no nos hemos dado cuenta de eso. Un estudiante que no reflexiona hoy, mañana será un profesional que no cuestiona, y necesitamos que haya cuestionamientos porque eso es lo que nos permite elevarnos. Pero el problema va más allá de lo académico, como ya lo dije, porque si una herramienta puede escribir por ti, tú también puedes creer que llega hasta pensar por ti, porque ya no vas a preguntarte nada, solamente le vas a preguntar a la IA y punto. Y así como puede escribir por ti, podría llegar también a pensar por ti. Y si no distingues lo propio de lo ajeno, tu criterio empieza a diluirte. Entonces ahí nace un nuevo tipo de vulnerabilidad, la pérdida del discernimiento. Y ojo, esto no es una exageración. Cada vez más personas confían en lo que ChatGPT les dice sin verificarlo, sin contrastarlo, sin leer nada. Lo usan para responder preguntas, para tomar decisiones, incluso para justificar opiniones. Es que si lo dice ChatGPT es porque debe ser verdad. Es mejor amigo que mi amigo porque confía en mí y me cree. Porque lo que dice, lo dice con una certeza que te mueres. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el sistema no tiene contexto suficiente? ¿Qué pasa cuando la respuesta refleja un sesgo o una perspectiva incompleta porque no sabe toda la información? Entonces se inventa cosas. Es allí donde surge otro desafío, uno más invisible, pero igual de peligroso: los sesgos. ChatGPT fue entrenado con miles de textos por millones de humanos, escritos por millones de personas en el mundo. Y con esto heredó también nuestros prejuicios. No puede evitarlo. Si en los datos hay desigualdad, el modelo lo va a replicar. Y eres tú quien debe discernir que claramente esa información no es del todo correcta. Entonces el modelo la replica. Si en los textos hay estereotipos, los va a repetir y el usuario promedio no lo nota, no se da cuenta porque no analiza. Hemos perdido mucho de eso porque el sesgo no siempre se presenta como una ofensa evidente, como algo que está ahí. A veces se disfraza de lógica, de sentido común, de tono educado, pero ahí está, escondido, moldeado en respuestas, influenciando e influyendo en ideas, sesgando perspectivas. Por eso insisto, usar ChatGPT sin criterio no es solo un riesgo de plagiar información o inventar desinformación, también es un riesgo cultural. Un riesgo que va más allá de simplemente la crítica, sino de cambiar el modelo cultural que hemos construido. Si no entendemos cómo filtrar lo que dice, podríamos perpetuar visiones limitadas del mundo, creyendo que son naturales, que así son, que son naturales y aquí así son y punto, no hay manera de cambiarlo. Y aquí se abre una grieta importante, la ilusión de la objetividad, porque si algo parece imparcial, tendemos a confiar. Bueno, esto debe ser correcto, pero detrás de cada palabra generada hay una decisión de diseño, selección de datos y estructuras que reflejan el pensamiento humano. Sí, porque la IA también refleja esos sesgos con los que se alimentó de miles y millones de textos. Así lo que parece imparcial puede estar repitiendo las mismas desigualdades de esa historia que se escribió, que convenció a unos y otros no. Y eso que estamos intentando superar puede quedar sostenido en el tiempo. Y justo cuando uno empieza a entender la magnitud de este problema, aparece algo más desconcertante. Podrían ser los datos, podrían ser los sesgos, podrían ser
la información, pero es mucho más allá de la propia naturaleza de la inteligencia artificial. Es mucho más profundo que eso. Los límites que tiene la IA. Aquí hemos hablado de los errores, de los sesgos, de la ética, pero hay algo mucho más inquietante detrás de todo esto que estamos hablando, y es ChatGPT no entiende nada de lo que dice. Eso suena absurdo, pero es cierto. Ahora, entender eso cambia por completo la forma en que la usamos, porque tú crees que entiende, pero no, solamente son datos que van replicados por estadística, por probabilidad. Cuando un humano escribe, hay una intención, hay una comprensión, un contexto, una experiencia, está transmitiendo un sentimiento, una emoción, una idea. Pero cuando ChatGPT escribe, predice simplemente la próxima palabra que estadísticamente tiene más sentido. No razona, no interpreta, no comprende. Y sin embargo, nosotros la tratamos como si fuera verdad, como si realmente supiera. Y debo insistirlo, no lo sabe. Y sigues creyendo mientras me escuchas que sí lo sabe. Pero no es así, no lo es. Es como hablar con un espejo que te responde con tus propias palabras para regocijarte, palabras reorganizadas, te devuelve una versión pulida de lo que ya existe, pero sin entender el significado profundo de aquello. Eso explica por qué a veces unas respuestas pueden sonar lógicas, en realidad carecen de coherencia cuando las analizas. La inteligencia artificial no sabe lo que es verdad, porque la verdad no forma parte de su programación. ¿Entiende? La verdad no es algo que entienda. La verdad es una idea que construimos cada persona según nuestra percepción de la realidad. Y eso es algo imposible para una máquina, aunque parezca muy lógico. Solamente busca patrones. Lo que para nosotros tiene sentido, para ella solamente es una probabilidad. Y eso plantea una pregunta muy, pero muy incómoda. ¿Qué tan confiable puede ser una herramienta que no comprende sus propios mensajes? Imagina a alguien que pueda hablar de filosofía, de medicina, de política, de derecho con fluidez. Se nota que sabe demasiado, pero en realidad lo sabe, lo dice como si supiera, pero en el fondo no sabe lo que está diciendo. Así como funciona, parece una cosa absurda, pero esa es la paradoja de ChatGPT. Sabe decirlo todo, pero sin saber lo que está diciendo. Entonces, boom, esto realmente te vuela y me voló a mí la cabeza cuando lo supe, porque es así. Sabe decirlo todo, pero no sabe lo que está diciendo. Y lo más fascinante y a la vez muy preocupante es que esa intención no siempre se nota, porque el modelo está diseñado para sonar humano, para llenar los silencios, para mantener una coherencia. Entonces, la coherencia no siempre es comprensión, y cuando el usuario olvida esa diferencia, la frontera entre la información y la simulación se borran por completo. Ese es el punto donde dejamos de distinguir entre el conocimiento real y el texto que parece plausible, donde suena bien, pero deja de ser algo cierto y pasa a saber si suena verdadero. No es que esté mal escrito, el asunto es que suena bien, pero no es verdadero. Y ahí ocurre una revelación que nos vuela la cabeza con este tema, y es que ChatGPT no es un pensador. Todo lo que produce es el resultado de millones de repeticiones de frases que otros escribieron antes, y eso es una redundancia de errores. Así que cuando le pedimos a una máquina o a un chatbot como ChatGPT una opinión, una conclusión o una interpretación, lo que obtenemos no es una idea original, sino una síntesis de muchas voces pasadas, una mezcla de ideas ajenas que en conjunto parecen tener sentido, pero ese sentido no le pertenece, y peor aún, no te pertenece a ti, porque esto no lo hace menos útil, claro, sí, pero sí nos obliga a usarlo con otra mentalidad, porque si olvidamos que detrás de su respuesta no hay comprensión, empezamos a confiarle decisiones que exigen un juicio humano. Y aquí es donde todo definitivamente se complica. Cuando una herramienta que no entiende empieza a definir lo que entendemos, estamos transfiriendo una parte esencial de nuestra humanidad.
la capacidad de interpretar. Sin esta interpretación, todo se vuelve automático, se vuelve predecible, se vuelve homogéneo, como que no hay ese factor de que cada uno es de una forma y otro de la otra. Y si algo caracteriza al humano es justamente lo contrario, la contradicción, la duda, el choque, la emoción, el contexto, la opinión individual. ChatGPT no tiene nada de eso, porque aunque parezca más inteligente que nosotros, en ciertos aspectos, en realidad es solo más rápido. Esa velocidad sin conciencia puede ser peligrosa. Esa es la realidad, porque no se distingue y no porque sea más rápido, no siempre es lo que es más cierto, sino que suena simplemente más convincente. Y si no aprendemos desde ya a distinguir entre esas dos cosas, lo cierto es que terminaremos rodeados de información perfectamente escrita, pero vacía de significado, vacía de verdad, de realidad. La tecnología en sí no tiene la culpa, es una herramienta poderosísima, demasiado diría yo, y muy conveniente en estos tiempos, quizá la más poderosa de nuestro tiempo, pero necesita de un criterio humano. Si no lo tiene, se convierte en un eco, una especie de palabrería sin dirección. En medio de todo ese ruido digital hay algo que empieza a quedar muy claro. No estamos luchando contra la inteligencia artificial, no. Estamos luchando por conservar la nuestra, que eso es mucho más importante y fue lo que produjo todo esto, porque cada respuesta generada sin reflexión, cada texto que aceptamos sin analizar, cada idea copiada sin ninguna revisión, erosiona más nuestra capacidad de pensar por cuenta propia. Eso es gravísimo, extremadamente grave. Y justo cuando parece que ya entendimos los límites que debemos ponerle a la IA, ocurre todavía algo más desconcertante. La tecnología sigue avanzando. No lo olvidemos, cada nueva versión del modelo aprende más, responde mejor, escribe con más naturalidad. Pero lo que no cambia es su esencia, sigue sin comprender. Porque se especializa más en hacerlo mejor, pero no lo entiende más. Entonces surge una paradoja fascinante. Cuanto más inteligente parece, más fácil es olvidar que no lo es. Es más difícil recordar que no siente, es más difícil recordar que no decide, porque es complejo este tema y quisiera que me dejaras un comentario sobre qué piensas al respecto de lo que estamos hablando en este video, porque ese olvido tiene un costo. Porque mientras más confiamos, más entregamos, no solamente nuestros datos, sino que hemos llegado al punto de entender que estamos entregando incluso nuestra capacidad de pensar críticamente. Entonces, mientras más usamos todas estas herramientas, más estamos entregándonos a la torpeza. Hay un punto en el que la comodidad se vuelve conformismo y el conformismo termina convirtiéndose en resignación. No a la máquina, no, es que no se trata de eso, sino a la idea de que ya no necesitamos entender para opinar, ni analizar nada para escribir algo. Entonces, en ese momento la inteligencia artificial deja de ser una herramienta y empieza a ser una muleta. Lamentablemente, una muleta que no usamos para avanzar, sino para evitar el esfuerzo de hacerlo, para evitar el esfuerzo de aprender. Pero todavía hay un último elemento que cambia por completo esta historia. Uno que no tiene que ver con la ética, ni con la comprensión, ni con los sesgos. Es mucho más profundo. La relación entre lo que creemos y lo que realmente sabemos. Y aquí llegamos a un punto decisivo. El enfrentamiento entre lo que creemos entender y lo que la inteligencia artificial y lo que realmente significa usarla. Porque el mayor desafío no está en aprender a escribirle bien prompts, o sea, buenas instrucciones. No, sino en aprender a pensar mientras la usamos. Ahí se podría volver una herramienta muy, pero muy poderosa. Vivimos en una época donde todo parece fácil. Preguntas, obtienes copias o respuestas, pero las copias y las pegas. Ok, no hay pausa, no hay silencio, pero el conocimiento no crece.
es como la prisa, porque el conocimiento no crece deprisa, no crece la reflexión. Y ChatGPT, con su velocidad y aparente perfección, nos está enseñando a no detenernos. Nos da respuestas instantáneas, pero también nos quita el espacio para cuestionarlas. Esa es la batalla real, mantener viva la curiosidad en un mundo donde todo está ya dado por servido. Resistir a la tentación es aceptar también que la primera respuesta puede no ser verdad. Se trata de resistir y pensar que no lo es. Recordar que la inteligencia artificial no está para responder preguntas bien y ya, sino para entender qué hacemos nosotros con la respuesta. De eso se trata, porque cada vez que aceptamos sin analizar, perdemos un poco de nuestro criterio. Y sin criterio no hay pensamiento. Lo que queda es una mente que repite lo que otros ya dijeron, una voz que suena igual a la de miles más, un pensamiento que ya no distingue entre el algoritmo y lo que es en esencia. El ser humano tiene que ponerse a prueba. Ese es el punto del ser humano, ponerse a prueba. No contra la tecnología, sino contra sí mismo para poder mejorar y ser mejor y buscar escalar como humano. ¿Podemos usar una herramienta tan poderosa sin perder la capacidad de dudar? ¿Podemos mantener el juicio crítico cuando una máquina parece más convincente que nosotros? No es como un reto técnico, sino un reto ético, un reto cultural, un reto mental. Porque lo que está en juego no es solo la información, dicho sencillamente como texto, sino la forma en que la humanidad la interpreta. Si dejamos de hacerlo, si nos volvemos dependientes, no será la máquina quien nos destruya o nos sustituya, sino que seremos nosotros mismos quien en el tiempo nos rendimos. Y aquí hay algo con lo que te quisiera llevar a más profundidad todavía, y es lo siguiente. Cuanto más conscientes somos de sus limitaciones, mejor usamos la herramienta. No olvides que cada una de esas herramientas tiene limitaciones. Mientras mejor las conozcas, mejor la puedes aprovechar. La clave no es temerle, sino conocerla, saber cuándo confiar y cuándo detenerse y decirle, por ahí no va la cosa. No es así, esto no es real. Entender que ChatGPT puede ayudarte a pensar, pero no puede pensar por ti y no debe pensar por ti. Debe ser tu propio criterio siempre. Ese es el verdadero límite. No que la inteligencia artificial lo que pueda hacer o no pueda hacer, sino lo que tú puedes decirle y lo que tú decides dejar que haga por ti. Y ella lo hará, pero no al revés. Porque hay una diferencia enorme entre usar una herramienta para crecer y usarla para esconder tu falta de esfuerzo. Ahí es un tema grave. Y ese es el primer caso. Te vuelves más capaz. En el segundo, te vuelves más débil. Cuando la usas o dejas que te use y no tienes ningún criterio, te debilita la mente. Y esa decisión se toma todos los días, en todo momento. Uno cuando empiezas y otro cuando terminas. ¿Sabes lo que estás haciendo? Es la pregunta. Esa decisión se toma todos los días. Cuando ingresas a la IA debes cuestionarte y preguntarte. Cada vez que abres una conversación, cada vez que eliges entre investigar o simplemente aceptar lo que te aparece en la pantalla. Ese es el cuestionamiento, porque si ChatGPT puede darte la respuesta más rápida, la más ordenada, la más clara, sí, está bien, así es, pero ninguna de esas respuestas te pertenece si no la entiendes, si no la criticas, si no la transformas. Ninguna de ellas vale si no sabes cómo llegó hasta ahí, cómo llegaste a esa respuesta. Y llegamos al momento más decisivo. Entender que la inteligencia artificial no es el fin del pensamiento humano, pero sí es el espejo, porque cuando dejamos de pensar también dejamos lo que podríamos saber en términos de avance humano. Si la usamos y no avanzamos en nuestro conocimiento, sí dejamos de convertirnos en humanos pensantes. Debemos usarla con sabiduría. Si la usamos como aliada, amplificamos nuestra mente. Pero si la usamos para sustituirnos, la atrofiamos nuestro cerebro. Eso es lo que va a pasar
Y aquí sí puede haber un problema real. El desafío no es tecnológico, es mental. No se trata de dominar la herramienta, sino de dejarse de ideas falsas, de creer que tiene un conocimiento ilimitado y completamente verdadero. Hay que dejarse de eso. Detrás de cada clic hay una elección, la de mantener viva la capacidad de pensar, de discernir, de crear. De eso se trata, porque lo verdaderamente humano no es escribir rápido ni responder con precisión, es cuestionarse, es equivocarse, es dudar, es seguir buscando, es seguir pensando. Y eso es lo que ninguna máquina puede replicar, ese cuestionamiento, ese cambio inmediato que los humanos tenemos como impredecibles. Y justo cuando parece que todo se aclara, surge un último pensamiento que une todo esto que venimos hablando en este video. Una idea que cambia de dirección un poco lo que estamos hablando. Y si el problema no fuera ChatGPT, sino cómo le hablamos, bueno, al final todo se reduce en una simple idea. ChatGPT no es el problema. El problema es cómo la usamos, porque la herramienta no tiene moral, o sea, no entiende lo que significa si estamos haciendo las cosas bien o mal. Nosotros sí, nosotros tenemos intención, la herramienta no tiene intención, pero nuestras decisiones sí la tienen. Y si olvidamos esa diferencia, confundiremos el poder que generan las palabras con el poder de comprenderlas. Eso es importantísimo. El conflicto no está entre los humanos y la máquina, no. Esa automatización que hemos creado para que las cosas ocurran rápido. Hemos creado una tecnología que replica nuestro lenguaje, sí, pero no nuestro entendimiento. Eso todavía sigue siendo valioso y debe seguirlo siendo. Y esa diferencia es donde se juega algo mucho más grande. La forma en que elegimos vivir en la era digital. Podemos usar la inteligencia artificial para ahorrar tiempo o aprender más. Tú decides. Podemos usarla para escribir más rápido o pensar mejor. Tú decides. La elección siempre es nuestra, pero hay algo que entender primero. Cada vez que cedemos una parte de nuestro criterio, no solo simplificamos la tarea, simplificamos también la mente, porque necesita complejidad para desarrollarse. Y si una herramienta nos facilita tanto la vida que dejamos de cuestionar, lo que se debilita es nuestro cerebro. No es el conocimiento en sí solo, sino la conciencia. El mundo no necesita más información, necesita más pensamiento, más criterio, más pausa, más intención, más propósito. Porque la verdadera inteligencia no está en la rapidez de una respuesta, sino en la profundidad de una reflexión. ChatGPT puede construir frases perfectas, pero solo tú puedes decidir qué haces con ellas, en dónde terminan, en qué tono se entregan, cómo se comentan, cómo se dicen, con qué fuerza la pronuncias. Solo tú puedes distinguir entre usar la herramienta o dejar que ella te use a ti. Cuando escribes, cuando preguntas, cuando interactúas, no estás conversando con una mente, estás dialogando con un sistema que imita a tu mente, que es distinto. Y esa es la razón por la que debemos aprender a hablar mejor con la IA, a preguntarle mejor, a guiarla con más claridad, porque la claridad de lo que obtienes depende de la precisión de lo que entregues. El siguiente paso ya no se trata solamente de advertirse sobre los errores de la inteligencia artificial, sino de enseñarte y enseñarla y enseñarle a otros a aprovechar su verdadero potencial, de cómo una herramienta puede confundir, pero también puede volverte mejor y volverse tu aliada si sabes cómo hablarle. Porque no se trata solamente de escribir un buen prompt, se trata de formular pensamientos, de construir una conversación inteligente donde cada palabra tenga un propósito, donde no solo obtienes respuestas, sino comprensión, donde ChatGPT deje de ser una caja de texto y se convierta en una extensión real de tus propósitos para tus proyectos. Y en ese sentido, en el próximo video voy a mostrarte cómo hacerlo correctamente,
cómo usar ChatGPT para que te entregue resultados mucho más óptimos, mucho mejor desarrollados, con mejores resultados. Te voy a enseñar paso a paso cómo escribir correctamente un buen prompt. No con trucos ni frases mágicas, sino con una fórmula muy bien hecha, organizada para que uses la herramienta. No que te use a ti, sino que tú la uses adecuadamente para que entregue mejores resultados. Porque como ya lo dije, no se trata de olvidarse de la IA. Este video no es para decirte no la uses. Úsala con propósito. Tienes que entender cómo piensa el modelo, cómo interpreta tus palabras, cómo puedes sacarle mejor provecho y cómo puedes transformar tus ideas en respuestas útiles, más profundas y más precisas. Vamos a desmarañar, a desarmar el proceso de paso a paso, cómo formular la intención, cómo definir el tono, cómo evitar en mayor proporción errores y cómo convertir la inteligencia artificial en una herramienta que trabaje para ti, que trabaje contigo, pero no por ti, no que te reemplace, que sea un aliado. Cuando aprendas eso, todo cambia enseguida. La forma en la que preguntas, la forma en la que piensas, la forma en la que aprendes. Así que si has llegado hasta aquí, prepárate porque lo que viene no es una guía práctica ya, es un cambio de la manera como dialogas con ChatGPT. Y créeme, después de entender cómo escribir correctamente un prompt, nunca volverás a usar ChatGPT de la misma forma. Así que para ello te invito a ver el siguiente video. Haz clic en el video que aparece en pantalla y nos vemos ahí adentro. Haz clic ahora.